Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast La Fuerza de Donar Vida. En este podcast estamos haciendo conciencia sobre la importancia de donar órganos y cómo podemos cambiarle la vida a una persona, a quien lo recibe y a todo su entorno. En el episodio pasado estuvimos hablando de la parte médica y del procedimiento científico de la donación de órganos. Esta vez vamos a hacernos desde el punto de vista, desde la mirada de quien recibe el órgano, de quien dona y de toda su familia, quienes están a su alrededor. Vamos a hablar con dos personas de una misma familia que fueron diagnosticadas con insuficiencia renal crónica por la mutación de un gen. De las 3 personas que fueron diagnosticadas, hoy conversaremos con 2 de ellas, receptoras de riñón, y con una de las donantes. Inicialmente vamos a hablar con una receptora de riñón, María Angélica Hidrobo Telles, quien hablará en nombre de ella y de su esposo, quien fue su donante. María Angélica, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero empezar por preguntarte cómo comenzó todo, cuando se enteraron de que había un gen que atacaba la salud renal en la familia, porque en este caso no solamente necesitabas un órgano, también ustedes se dieron cuenta de que había una herencia genética. Bueno, la historia comenzó hace más o menos 35 años. Empezó con mi abuela, María Elena Garay, y pues cuando a ella le diagnosticaron, obviamente fue algo súper sorprendente y aún más sorprendente que es un gen que se ha transmitido generación tras generación. En el caso de sus hijas, sus 4 hijas, incluyendo mi mamá, tienen insuficiencia renal y han pasado por trasplantes. Y ahora siendo la segunda generación, yo pasé por un trasplante hace 2 años y medio. Y bueno, esto lo viviste en compañía de tu familia y tu esposo. ¿Cómo fue para tu esposo recibir esta noticia y cómo se tomó esta decisión de que él iba a ser el donante? Bueno, mi diagnóstico fue más o menos cuando yo tenía 24 años. Yo recién lo había conocido a él, éramos novios y yo me deprimí muchísimo cuando pasó eso y él fue un apoyo grandísimo y en ese momento pues fue como el paso inicial, pero como es una enfermedad que se tarda mucho en desarrollarse, pasaron 10 años y en esos 10 años tuvimos conversaciones y él de una vez dijo, yo voy a ser tu donante, sin pensarlo 2 veces, lo cual fue súper sorprendente porque pues no es una decisión fácil de tomar. Bueno, y toman la decisión de que él va a ser tu donante, que dices que fue muy fácil, lo hizo inmediatamente y bueno, es que lo hizo por amor. Pero no es tan sencillo tomar la decisión de ser el donante, hay que esperar a que el órgano sea compatible. No sabemos muy bien muchas personas cómo es este proceso. ¿Nos podrías contar brevemente cómo fue? El primer paso es obviamente mirar el tipo de sangre. En el caso de él éramos compatibles, los dos éramos O positivo. Y después de eso hacen un análisis o hacen una evaluación de su estado de salud en general. Hablan de la parte genética, bueno, si tiene diabetes, cosas así en su familia. Y después empiezan a hacer una serie de pruebas en términos sí, de todo lo general de su salud. ¿Y cómo recuerdan el proceso de la cirugía y de los días posteriores, Angélica? La cirugía fue, yo pienso que emocionalmente, psicológicamente fue muy duro los días anteriores, especialmente para mí, porque yo no solamente pensaba pues en mi salud, yo pensaba más en qué le va a pasar a él y cómo me voy a sentir yo si le pasa algo a él. Entonces, sí, mucha ansiedad antes de la cirugía, el día de la cirugía, lo mismo, y después yo sentí mucha paz saliendo obviamente de ese proceso, viendo que todo estaba saliendo bien, y estaba muy pendiente pues, que él estuviera bien. Y hoy en día, María Angélica, ¿cómo es la vida de ustedes? La salud, la calidad de vida, la relación de pareja. Él vive una vida completamente normal. El riñón que tiene compensa el otro riñón. Básicamente el órgano crece y hace la función de dos. Y viajamos muchísimo, disfrutamos mucho. Es más, disfrutamos más ahora porque es como la segunda oportunidad de vivir. Gracias por compartir con nosotros esta historia que es de verdad muy útil y muy importante para muchas personas que los están oyendo. Un abrazo y saludos a tu esposo en tu nombre. Muchas gracias. Ahora hablaremos con María Fernanda Telles y Adriana Bernal, donante y receptora de riñón de la misma familia. María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Adriana. Hola Silvia. Bien. La primera pregunta para María Fernanda. Bueno, tú fuiste la segunda persona de la familia que fue diagnosticada. ¿Cómo fue esta noticia? Muy complicado, mucha falta de información para la época.
era el año 1995, y realmente tú sientes como si una bomba hubiera estallado en la sala de tu casa. Y el desafío al que se tiene que enfrentar una persona que recibe la noticia, después de recibir la noticia, es ¿cómo voy a conseguir un donante? ¿Cómo fue el procedimiento? Lo primero que te presentan a ti médicamente es la diálisis, que es el único tratamiento que lo mantiene a uno con vida en tanto consigue su donante y si es apto para, para recibir un órgano. Entonces, es mucho miedo, mucha tristeza, un duelo por la pérdida y la esperanza también, ¿no? Porque hay que decirlo, cuando uno tiene la esperanza, la mantiene viva, tiene hijos, tiene una familia por qué luchar, pues uno trata de sobreponerse y de llevar las cosas de la mejor manera. Bueno, y luego recibes la noticia que tiene que hacer trasplante de riñón. ¿Cómo consigues al donante, a tu donante, Adriana, que está a tu lado? Ella es mi prima hermana y ella presenció el proceso de mi mamá y ella quería mucho a mi mamá. Ella me oye a mí en una conversación que yo tenía privada y cuando yo termino esa conversación, ella me dice, yo te voy a donar el riñón. Adriana, ¿fue difícil para ti tomar esta decisión? Por alguna razón yo de verdad oí esa conversación y se me vino a la cabeza y sin miedo, porque no tuve miedo, no en ese momento, ¿no? Después tuve algo de miedo, pero no sé qué pasó. Creo que mi familia, contarle a mi mamá, contarle a mi esposo que había tenido esa situación y que quería hacerlo, y luego preguntarle a mi médico de toda la vida y que él me dijera, hágale, cuando uno tiene 2 riñones es porque uno va a funcionar, usted no los necesita los 2. ¿Hace cuánto fue la cirugía, María Fernanda? Y cuéntanos brevemente cómo fue el procedimiento y ha sido la recuperación hasta ahora. 18 años. La cirugía como tal, el tiempo es muy corto. El proceso para el que recibe el órgano, pues es como un renacer, ¿no? Porque tú estás en diálisis, hay muchas incomodidades en diálisis. Entonces, ahora tú sientes que la comida te gusta, te sientes con ánimo, no estás enfermo. Entonces, pues es una felicidad día a día, ¿no? Y Adriana, para ti, ¿cómo ha sido vivir sin un riñón? Vivir sin un riñón ha sido mejor que vivir con los 2. Vienen muchas cosas bonitas a tu vida, muchas bendiciones, muchas cosas que son, o sea, que de verdad te hacen sentir que valió la pena haberlo hecho. Para terminar, María Fernanda, antes de la entrevista me hablabas de lo importante que es desmitificar cuando algo de lo que se habla por desconocimiento, y es cuando una persona llega a urgencias por muerte cerebral y cuando una persona llega a urgencias porque está en coma, que muchas personas piensan que una persona que está en coma, a pesar de que haya sido o haya dado su voluntad para donar un órgano, las familias, la gente del entorno siente miedo de que le hagan una cirugía sin su consentimiento. Pero tú me decías que eso no es así, que hay una diferencia entre la muerte cerebral y el coma, y podrías decirme cuál de los dos sería entonces un posible donante. Es muy diferente estar en muerte cerebral a estar en coma. Cuando tú estás en coma, jamás vas a ser un candidato a ser donante. Cuando estás en muerte cerebral, sí, porque la persona nunca va a volver. La persona que está muerta cerebralmente tiene artificialmente prolongada la vida. También es importante decir que esta persona que está en muerte cerebral y que es declarada en muerte cerebral no tiene sino contadas horas para que su familia determine si dona o no los órganos. No pueden pasar años, eso es mentira y muchos mitos alrededor. En Colombia es importante, lo dijo la Fiscalía, no hay una sola denuncia por trata de órganos. Eso lo dijeron el año pasado, es importante decirlo. Gracias por compartir su historia y que sigan teniendo una vida saludable gracias a la donación de órganos. Gracias. Y la siguiente historia de este episodio es de una mujer que es receptora de hígado. El caso es un poco distinto a las dos anteriores, así que le damos la bienvenida a Paola Mejía. Paola, gracias por aceptar esta conversación, bienvenida. Muchas gracias a ti, Silvia. ¿Cuál fue tu caso? Bueno, a mí me diagnosticaron una enfermedad difícil y en el 2020, en pandemia, me dicen que ya no hay mucho que hacer
y tengo que regresar de donde yo venía, vivía en el exterior, y me dicen que tengo que entrar a una lista de espera. Fue muy difícil entrar a la lista de espera porque en Colombia pues es bien complejo, duré casi 2 años para entrar a ella y nada, tuve que tener como muchos requisitos previos dentro de la misma enfermedad que tenía para poder lograrlo, juntas médicas, bien complicado hasta que lo logré. ¿Por qué tuviste que recibir la donación del órgano de alguien que acababa de fallecer? Pues en mi caso realmente era importante, pues era la condición médica en la que yo estaba, era muy difícil, y donde me hicieron el trasplante realmente solamente buscan hacer trasplante completo, y pues para eso siempre son personas pues fallecidas de las que uno recibe ese órgano. ¿Cómo fue el proceso o cuánto tiempo duró entre el momento en que te acepta la Junta Médica como una candidata para recibir un hígado y el momento en que lo recibes? Pasaron 2 años para que yo pudiera recibir el trasplante, y en esos 2 años pasan muchas cosas contigo, con tu familia, con tus amigos. Antes de la entrevista me hablabas de que tuviste que ir 7 veces. Sí, mi milagro llegó después de 7 llamadas de la clínica. ¿Por qué 7 veces? Porque en ese proceso en el que uno entra, tú entras con otra persona que puede ser una posible receptora, y durante la noche, porque normalmente la llamada es en la noche, te hacen exámenes, y esos exámenes tienen que salir aptos para recibir el órgano. En mi caso, siempre durante esas llamadas, yo era la segunda, además porque es duro, pero tú entras en una competencia. Entonces, para que ese posible donante que es uno, tú te tienes que quedar, porque puede pasar algo y ese órgano, pues claramente no se puede perder. ¿Cuánto tiempo tienes tú para recibir ese órgano después de que han verificado que eres compatible con alguno de estos dos? Hay una ventana de 2 horas para que a ti te llamen y tú puedas llegar a la clínica. En mi caso fue mucho más corto porque fue un caso súper especial en la clínica donde me hicieron el trasplante, y tuve más o menos 10 minutos para llegar a la clínica, y todo fue muy rápido, pero a la vez como muy maravilloso. O sea, como que, hablemos de ese después. ¿Hace cuánto fue la cirugía y cómo es tu vida ahora? A mí me trasplantaron el 17 de enero del 2024, fue maravilloso, es decir, es muy doloroso, claro, pues es una cirugía grandísima, pero luego de haber recibido, cuando yo abrí los ojos y vi a mi esposo, le dije, lo logramos. Es una nueva oportunidad de vida para toda la familia. Para todos. ¿Ya quieres decirle algo a las personas que están viendo este podcast sobre la conciencia de la donación de órganos? Que no sientan miedo, que realmente cuando pasamos a otra vida o cuando ya no estamos aquí, pues podemos ayudar a 51 personas que están en estas listas de espera, que en el país son más de 4.000 personas esperando un órgano. Que realmente es un acto de amor, es un acto de servicio, el poder ayudar después de que ya no estás aquí. Y el procedimiento es muy fácil, es entrar a una página del Ministerio de Salud. Sí, es muy fácil. Ahora solamente tienen que entrar a la página del Ministerio de Salud, y lo único que hay que hacer es entrar a un enlace donde dice donación de órganos, se inscriben e inmediatamente ya son donantes, porque en este país todos nacemos donantes, pero con eso que hagan ya quedan inscritos. Ya le cambias la vida a por todo, completo sí, a una persona. Muchas sí. Gracias por tu testimonio, Paola. No, muchas gracias a ti. Ya saben, ingresen a la página del Ministerio de Salud que está en la información de este podcast. Donar es un acto de amor. Gracias por haberme prestado su atención y nos vemos en una siguiente entrega. Un abrazo. Ministerio de Salud y Protección Social.